Y hoy hablaremos de la Administración General del Estado con nuestros invitados. En primer lugar, Carlos Martínez Navarrete, presidente de CESIF en la Administración General del Estado. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Encantado que estés con nosotros. Don Carlos, vamos a hablar de la Administración General del Estado. Es una administración que, siempre se dice que el Estado está disminuido, que el Estado ha perdido competencias, efectivos. Bueno, pues los datos evidentemente son así. Actualmente, aproximadamente 500.000 de personas conforman la Administración General del Estado, que es menos que la Administración municipal, las corporaciones locales, que tienen más de 500.000, y pues un 25% sería aproximadamente de las comunidades autónomas, que tienen casi 2 millones de empleados públicos. Me imagino, don Carlos, que este proceso de transferencias, de pérdida de competencias, lo habrá vivido usted pues durante muchos años, ¿no? Tendrá una perspectiva de lo que era el Estado y lo que ha quedado, ¿no? Efectivamente, hay que resaltar, como usted decía, que la mayor parte de los empleados públicos ahora mismo están incluidos en las comunidades autónomas o en la administración local. De los 3 millones de empleados públicos que hay en España, a la Administración General del Estado somos un 6%. Es decir, estamos hablando de 180.000 personas las que realmente componen la Administración General del Estado. Y esas personas, pues tenemos que realizar muchísimas misiones en toda España. Así es. En concreto, en ministerios, por los datos publicados por el propio Ministerio de julio de 2023, habría 95.000 empleados públicos, entre ellos aquí presente Paco. Efectivamente. 95.000 efectivos es lo que habría en los ministerios. Correcto. El resto, pues, son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas y luego ya organismos autónomos, que hay bastantes, 61.000, sobre todo en este caso los de la Seguridad Social, los de también Servicio Público de Empleo. Luego también hay entidades públicas empresariales, unos 24.000, ¿no? Uh-huh. ¿Esto de qué estaríamos hablando como principal entidad pública empresarial? Nosotros, respecto a la Administración General del Estado, son los ministerios, que usted me decía, sí, los organismos autónomos, sí, las agencias estatales, porque muy las bien, entidades públicas empresariales estarían encuadrados en otro tema, sí, las agencias estatales y las universidades públicas no transferidas. Efectivamente. Entonces, en total, con el gobierno que tenemos ahora mismo, pues son 24 ministerios y 17 17 agencias de diferente tamaño. Uh-huh. Tenga usted en cuenta que hay agencias, como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí, que ese es el mayor centro de investigación de todo el país, o agencias que controlan la seguridad aérea, la meteorología, medicamentos y productos sanitarios, es decir, una gran diversidad respecto a agencias, ¿no? Quizás sea más conocido por el público pues las misiones de los grandes ministerios, como puede ser por la Seguridad Social o el SEPE o el Ministerio del Interior con instituciones penitenciarias, Dirección General de la Policía. Es decir, una gran variedad de misiones que son fundamentales para el funcionamiento correcto de la sociedad. Sí, por ministerios, el que veo, el que más personal tiene es el Ministerio del Interior. Entiendo que es por los funcionarios de prisiones, 30.000, ¿no? Exactamente. Luego también es numeroso pues exteriores, con 6.000, toda la red de embajadas y la administración exterior. También veo 12.000 en defensa, al margen de las fuerzas y cuerpos, supongo que será personal laboral. Personal laboral, luego el otro personal estaría encuadrado en Fuerzas Armadas de Seguridad del Estado. Correcto. Es el personal civil de defensa, correcto. Luego política territorial, que entiendo que son las delegaciones, ¿no? En comunidades autónomas, casi 6.000 también, son un número de efectivos también importantes. Y bueno, pues ya el resto, pues 1.000, 2.000, también Hacienda, lo estoy viendo, claro, unos 8.000. No sé si ahí estará incluida la agencia estatal, supongo que no, porque creo que son 30.000. La agencia estatal está independiente. Está independiente, efectivamente. Sí, pero vamos, independiente, un ministerio, y luego pues algunos ministerios, pues no sé, unos números, que por ejemplo, Igualdad 163, eso es menos que una junta municipal, ¿no? De un distrito de Madrid. Ciencia y tecnología también, 276, poquito, pero bueno, en general una media de unas 1.500 personas por
por ministerio, ¿no? Ujú. Salvando Hay los algunos como son. ministerios creados en el último, vamos, el Sí, que gobierno son que tenemos direcciones ahora mismo, generales. Ujú. que son muy pequeñas, que realmente corresponderían a una dirección general en Efectivamente. otros tiempos y así se podría haber encuadrado sus misiones, ¿no? Curioso un ministerio también tan, por lo menos en apariencia, tan potente como Sanidad, ¿no? Por el edificio que tienen. Ujú. 890 personas nada más que componen el Ministerio de Sanidad. Sí, porque en el caso de Sanidad lo que ocurre, como le ocurría también, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, es que muchas de sus misiones han sido transferidas a las comunidades Así autónomas. es, Por así eso es. es la gran importancia que tienen en el peso que decíamos que el Ujú. 65% de los empleados públicos son de comunidades autónomas, ¿no? De tal manera que en el Ministerio quedan labores de planificación y de coordinación, pero mucho más reducidos de lo que eran, como usted decía, hace unos Sí. años. Más o menos 90.000 empleados públicos, hemos dicho, con personal funcionarial, personal laboral y otro tipo de personal, que es más o menos, don Carlos, lo que tiene la sanidad madrileña. Solamente la sanidad madrileña Sí, está sí, sí. aproximadamente en un poquito más de 90.000 empleados públicos. Paco, tú cuando Ujú. entraste hace 45 años en la Administración General del Estado, ¿dónde te ubicaste? Si... La primera vez, mi ingreso fue en el Ministerio de Defensa, Ujú, Ministerio de Ejército, que era, ujú, en asesoría, o se puede llamar alta asesoría de control del gasto público, interventor militar. En ese momento, pues el Estado era un Estado al estilo francés, eh, mm, por provincias, con delegaciones, que eran los gobiernos civiles y los gobiernos militares. Y todos los funcionarios eran estatales. Estaban los organismos autónomos, las antiguas divisiones y, por supuesto, aparte, corporaciones locales y ayuntamientos. Y ahí estaba toda. ¿Funcionaba mejor? Pues evidentemente no. Ahora pues todo está más cercano, más eficaz, más ayuda, pero no se producían los problemas que había ahora, de los cuales uno, por ejemplo, seguro que don Carlos es consciente, enormes desigualdades retributivas, de funcionamiento, de sí. posicionamiento, eso no lo había. Bueno, sí, ahora hablaremos con don Carlos de ese tema. Ujú. eh, pero bueno, lo primero, este medio millón que queda en el Estado va hacia arriba, va hacia abajo, porque ahora están ustedes pactando, don Carlos, la oferta de empleo público, ¿no? Sí, bueno, lo primero que quería destacar es que de esos 180.000, que son los empleados públicos que componen la Administración General del Estado, en muchos servicios está al borde del colapso. Sí. O sea, hemos pasado una desgracia que ha sido la pandemia por el COVID y ha aflorado unas graves carencias en temas fundamentales como es seguridad social, como es el SEPE, pero que son generales a la mayor parte de esos ministerios y organismos que hemos comentado. Lo que ha ocurrido es que durante mucho tiempo, por problemas económicos, pues se impuso lo que se llamaba la tasa cero de reposición, es decir, Sí. que cuando se Ujú. jubilaba un empleado público no se les volvía a sacar su plaza. Y entonces, bueno, pues eso ha creado una pérdida de unos 44.000 empleos en la Administración General del Estado, que Ujú. además se han cubierto en precario, porque las misiones había que realizar de alguna manera, aparte de ello se ha cubierto en precario, y nos ha dado lugar a todos estos problemas de estabilización que han sido denunciados por Europa y que tanto está costando intentar revertir, ¿no? Y Sí, luego, mire usted otra cosa, tenemos un grave problema. Yo también soy una persona de 62 años, el otro interlocutor claro. también en la radio Sí. también tiene una determinada edad y por desgracia pues es lo generalizado en la administración, de tal manera que de aquí al 2032, que está aquí mismo, el 60% de los empleados públicos que estamos en la Administración General del Estado nos vamos a jubilar. Claro. Eso hace que o bien se hace un plan de choque tremendo para corregir esta tendencia o la Administración General del Tiene que Estado cerrar, tiene que desaparecerá. cerrar, exactamente. Exactamente. También se ha abusado un poco, ¿no?, de esta figura que creaba el Estatuto Básico del Empleado Público del temporal, ¿no? Por acumulación de tareas, ¿no? Probablemente se ha Claro, abusado también mucho de esa figura para compensar determinados déficits de oferta de empleo público y tenemos esos índices tan terroríficos y tan inasumibles de temporalidad y precarización del empleo público, ¿no es cierto, Carlos? claro, eso ha venido a raíz de esta gran temporada que ha habido con la tasa de reposición cero, Ujú. bueno, pues que los organismos buscaban la manera de Sí. salirse un poco y poder cubrir esos huecos que tenían con unas plazas en precario, pues que ha dado lugar, pues eso, unas denuncias en Europa y un proceso de estabilización que está siendo mucho más lento de lo que se cree para reducir Yo esa tasa quería, de para la historia, temporalidad debajo del 8%. don Carlos, don Alberto, pues yo ingresé en junio del 77, decir, y entonces como abogado del Estado vi el grave problema que había después de la transición, de que se quiso hacer empleo público funcionario y empleo público laboral como una cosa opcional. Es decir, le contrato como laboral, le contrato como funcionario.
Eso no es lo que dice la Constitución. No, desde la luego. Constitución lo que dice es que Regla predominantemente general, funcionarios. Eso lo arreglamos. Con el estatuto que le corresponda. Lo claro. arreglé prácticamente, porque fui uno de los promotores. Y el problema que ha mencionado don Carlos, que es muy grave, viene con la crisis del 2010, en el que Europa, Bruselas y antes, exige que no se reponga el personal. Entonces, para, entre comillas, engañar, es que es duro, pero es que es lo que hay que decirlo y debe saberlo el público, a los holandeses y a los alemanes, pues aquí no se contrata a nadie. No se contrata a nadie pero por los oferta de servicios se empleo tienen que público. prestar. Pero como los servicios se tienen, y yo no sé prestarlo con menos gente, porque podría haber mejorado la gestión. Sí, busco fórmulas para que no costen oficialmente gente que está ahí. Ya está. Y ese es el problema que ha dicho don Carlos, que ahora, ¿cuántos son? Pues se lo preguntará don Alberto. ¿Cuántos son los temporales estos que hay solo en la administración del Estado? Miles. Sí, y ahora estamos en procesos, lógicamente, de regularización, de consolidación, que son procesos que desgraciadamente no hay más remedio que encarar. Hay que hacerlos, porque... pero hay que hacerlos lo más seriamente posible y por favor que cada 30 años no pase esto, porque es que yo conozco la del 69, conozco la del 80. Cada 20, 25, 30 años se produce una regularización masiva de gente que ha entrado de la forma más exótica posibles. Y eso no es correcto. Bueno, don Carlos, entonces, la oferta de empleo público, para los que nos esté oyendo, ¿cómo ha ido? ¿Ha sido satisfactoria a juicio del sindicato CESIF? Bueno, lo primero que tengo que decir es la oferta de empleo público, por ley, digamos, tendría que realizarse durante los 6 primeros meses del año, o sea, como mucho hasta el 30 de junio. Bueno, pues tengo que decirles que hoy, 13 de junio, hemos tenido la primera reunión para tratar la oferta de empleo público del 2024. O sea, no se pueden retrasar tanto las cosas y apurar tanto los plazos. Y encima, si fuera una reunión en la que hubieran presentado unos datos muy concretos, no podría detallarlos porque la negociación estaría en marcha, ¿no? Pero por desgracia, lo que tengo que decirle es que esta primera reunión la Administración no ha aportado ningún dato, nada más que líneas generales, y para la semana que viene nos aportarán alguna... Una toma de contacto, ¿no? Entonces, claro. Lo que sí que está claro es que con la idea general que mantiene la Administración de mantener la tasa de reposición, porque quiero aclarar que aunque el ministro ha anunciado en repetidas ocasiones que se eliminaba la tasa de reposición, no es así. La tasa de reposición sigue vigente. Y luego tenemos unos presupuestos que este gobierno no ha podido sacar, presupuestos este año, son unos presupuestos prorrogados, y eso está condicionando también el marco general de la oferta de empleo público. De tal manera que las líneas generales que nos plantean, ya veremos a ver cómo se conducen en cifras exactas, pero no van a permitir empezar a revertir ese déficit que tenemos acumulado, sino como mucho, que el año no continúe incrementándose ese déficit neto en las plazas. Porque también otro aspecto que quería comentarle, que es muy importante, es que de las convocatorias que se producen en las diferentes ofertas de empleo público está habiendo muchísimos retrasos en que las plazas se convoquen, en que se cubran, y hay casos tan sangrantes como que a lo mejor se convoca en una plaza una convocatoria con 10 plazas, solo se presentan 2 personas y las 2 personas suspenden. O sea, eso es un ejemplo real. Eso es lo que le quería comentar, don Carlos, ¿no? precisamente. Siempre se ha dicho que la Administración General del Estado tiene unos conceptos retributivos inferiores a otras administraciones, en cuanto a los complementos sobre todo. Hay problemas de desarrollo de carrera profesional, hay problemas de productividades, unos específicos más bajos, que deterioran en mucho las retribuciones del personal de la Administración General del Estado en sus diferentes cuerpos. Esto, evidentemente, tiene que influir necesariamente en la oferta de empleo público. La gente, evidentemente, busca un sueldo y, evidentemente, si te pagan más en la comunidad autónoma esta o en el ayuntamiento de turno, pues eso desincentiva presentarse con un extra, además, en la Administración General del Estado, en función de los cuerpos, que incluso normalmente, por lo menos durante una temporada, vas a estar desplazado de tu ciudad de origen, no puedes estarlo, que eso también supone un cierto esfuerzo económico y en todos los sentidos por parte de los opositores. Yo le pregunto, don Carlos, con estas perspectivas, ¿se cubren las plazas que se convocan? Porque, por ejemplo, la última convocatoria que tengo en la cabeza de abogado del Estado, había 44 plazas, me parece que al tercer examen llegaban 20 y tantos. O sea, que más de la mitad de las plazas iban a quedar directamente desiertas en el tercer ejercicio de 5 que son. Hombre, me sirve para decir, vale para abogado del Estado. Yo he estado de presidente de tribunales de oposición y de vocal. Siempre he defendido que las plazas deben cubrirse, salvo casos extremos. Entonces, porque te convocan para eso.
Don Carlos, ¿se van cubriendo las plazas o por mucho Pues que se no, mire, Claro. el último informe que realizó la Administración y hizo público, que era del año 21, pues ahí identificaba muchas de los cuerpos específicos en los que se realizaban convocatorias y el 70% en esos cuerpos específicos de las plazas no se llegaban a cubrir. Sí. Desde ese informe del año 2021 no han vuelto a realizar ningún informe de cuál es el grado de cumplimiento, pero solo porque nos hagamos una idea, en lo que es la oferta de empleo público de 2020, 21 y 22, pues todavía hay 23.000 plazas que no se han cubierto, de esas que están pedidas. No se han convocado todavía. Que no se han convocado todavía o no se han llegado a la fase final. Y, por ejemplo, la oferta de empleo público del año pasado, la que aprobamos en el mes de junio del 2023, que eran casi 11.000 plazas, no se ha convocado ni una de las 11.000 plazas. Tengan en cuenta que luego, desde que se convocan las plazas hasta que se toma posesión, sí, pueden pasar 2 meses. Pueden pasar varios años. Y muchas de esas plazas, cuando se convoquen, van a quedar vacantes. De tal manera que la situación que tenemos de ese peligro de colapso de la Administración General del Estado se agrava por este proceso que debe revisarse de alguna manera, porque estos retrasos son inadmisibles. No, desde luego. E ilegales, ilegales. Sí, legales, porque o sea, el estatuto pero claro, habla como de 3 años. aquí no pasa nada, no hay consecuencias, pues ya está. Pero es una verdadera barbaridad. No empezar la oferta pública en tiempo, no convocar en tiempo, no cubrir las plazas. 3 irregularidades, pero no hay consecuencias. Bueno, y luego dentro del trabajo de la Administración General del Estado, también en relación con otras administraciones públicas, yo veo un déficit todavía pendiente de desarrollar, que es el teletrabajo. Es una cosa que, lógicamente, por motivos de conciliación, pues a la gente le resulta también bastante atractivo. ¿Cómo está el teletrabajo en la Administración General del Estado, don Carlos? Bueno, lo primero que quería indicarles es que antes de la pandemia nadie quería oír hablar del teletrabajo. Sí, el CIF era el único sindicato que lo defendía, la Administración decía que era inviable. Por desgracia, tuvimos la pandemia y tuvimos que hacer que la Administración General del Estado no se paralizase, improvisando un trabajo en casa, el trabajo no presencial, y conseguimos que la Administración no se parara. Esto, de todas maneras, luego lo regulamos, porque, claro, no podía ser una cosa así en precario. Se hizo un acuerdo de la Administración General del Estado, del que ya han pasado 3 años y todavía no ha sido trasladado a la normativa. De tal manera que ahora se está haciendo un teletrabajo, más bien un trabajo en casa, más no bien, un trabajo en casa. En casa, sin la regulación adecuada, teniendo un acuerdo ya firmado por los sindicatos mayoritarios y la Administración, con un retraso continuo que, que no entendemos a qué se debe. De tal manera que ahora el trabajo, ese acuerdo es del 12 de abril de 2021, que hace ya más de 3 años. Así es. Y ahora, ¿qué es lo que se mantiene? Bueno, pues con ese trabajo así, de aquella manera un poco en precario, con una gran variedad entre los ministerios y los organismos. Hay en algunos en los que no hay nada de teletrabajo, o hay como mucho un día de teletrabajo en precario, como ocurre en la Seguridad Social, mientras que en otros ministerios pues sí que se están haciendo 2 días o 3 días a la semana. Pero Paco, todo depende de una cosa muy en el aire, que es el plan de ahorro y eficiencia energética que se hizo a través de la guerra de Ucrania, de tal manera que el día que se cierre ese plan no habrá amparo legal para ese trabajo tan importante. ¿Vosotros, Paco, tenéis teletrabajo? ¿Lo desarrolláis? Vamos a ver, nosotros, la abogacía de Estado, pero lo veo en todas partes. La confusión que ha dicho don Carlos es brutal. O sea, que es falta de voluntad política y de hacer las cosas en serio. Lo primero es que, el nombre de teletrabajo está estupendo, pero si se quiere cambiar la denominación, porque origina inquietud, pues trabajo a distancia, en tu casa o en un bar, da lo mismo. Lo que se trata es de que se produzcan unos objetivos y se consigan unos resultados. Nosotros, pues, ahora quieren decir que se puede trabajar cualquiera en cualquier sitio. Un momento, desde provincias lejanas. Hombre, vamos a ver, tiene que haber una cierta proximidad. Yo sé del caso de uno que ha pedido teletrabajar yéndose al extranjero. Quiere trabajar. Claro, vamos a ver. Eso tiene que regularse, obviamente. Eso tiene que regularse. No tiene mucho sentido, pero vamos, por ejemplo, a las oficinas de desempleo. Es una cosa que se conoce. Hombre, se podrá teletrabajar, pero no a mucha distancia de la oficina principal en la que estés destinado. Claro que puedes cubrir objetivos y fijar programas, incluso hablar con la gente. En cualquier caso, para teletrabajar necesitas una infraestructura, necesitas un ordenador, necesitas una conexión, una red, un acceso a expedientes. Exactamente. Y un
un programa de actuaciones Programa de y actuación. una coordinación. Tú puedes tener que poder llamar a un principal para preguntarle una duda o resolverle una cuestión. Y Una terminal para comunicarte. claro, y si lógicamente. utilizas tu propio teléfono para atender a los desempleados, por ejemplo, algo que sería fantástico, que alguien te conteste por teléfono en el SEPE, pues hombre, te tendrán que pagar parte de los costes de ese teléfono si lo estás poniendo tú. Claro, don Carlos, el problema del teletrabajo es que al final es el empleado que coge su ordenador con su electricidad, con su teléfono y mientras hace su comida. Entonces, claro, en esas condiciones tampoco son óptimas, lógicamente. No son Claro, buenos. y que debemos pasar de esta situación precario a la regulada. Si Claro, tuviera que aplicar por supuesto. simplemente lo que ya tenemos acordado con ellos. Me da criterios objetivos de quién puede realizar el teletrabajo y quién no, si se deniega que sea por unas causas justificadas, que sea voluntario y que pueda ser reversible, que lo hagas o no, que se fije cómo se va a evaluar el desempeño mientras tú estás en teletrabajo para evitar cualquier tipo de dudas, con una formación adecuada y luego con esas garantías de seguridad también, porque usted decía, en la época de la pandemia que nos tuvimos que ir a casa como fuera a trabajar, pues había equipos que a lo mejor no reunían las condiciones de seguridad, de software, Claro. o demás, y esos, bueno, pues se han ido por parte de los ministerios ya, pues estableciendo equipos más adecuados y medidas más adecuadas, pero curiosamente ahora que tenemos los equipos y las medidas para poder hacer este teletrabajo en regla, pues parece que a la Administración le ha vuelto a entrar miedo. Y volvemos a la etapa previa a la pandemia, que parece que ahora no quieren oír hablar de él. Eso no tiene sentido. Desde luego, don Carlos. Pues, ¿alguna cosa más, don Carlos, desde la Administración General del Estado? Bueno, pues simplemente eso. Necesitamos un refuerzo importante de plantillas porque también muchas de las quejas que mantiene la gente respecto a si el teletrabajo afecta o no a la atención al público, lo que de verdad afecta al público es la falta de empleados. Es necesario que dotemos a la Administración del número de empleados que necesitamos. Eso es prioritario. Sí, desde luego. Lo contamos mucho en este programa. Se aprueban muchas leyes, se aprueban muchos derechos, se aprueban muchas cuestiones que están muy bien para el ciudadano, pero tiene que llevarles a alguien, materializarlas. Como don Alberto ha dicho, llevamos ya una serie de programas, muchos funcionarios, muchos delegados de CESIF, y todos dicen dos cosas, las mismas. Falta gente, las retribuciones son bajas comparativamente con las de las comunidades autónomas. Esto se repite una y otra vez. Aparcamos las retribuciones. Bueno, vamos a ver cuánta gente necesitamos exactamente. Porque yo puedo decir que en los sitios en los que he estado, la pérdida de energías del personal, del capital humano que hay en relación con resultados y eficacia es de locos. O sea, diríamos que estábamos perdiendo el 80% de la capacidad. Por eso dice que la productividad española es mala. Pero vamos a ver cómo no va a ser mala si sencillamente va a lo loco. Pues don Carlos, ha sido un grandísimo placer y ojalá, pues bueno, sirva este programa para que la gente tome conciencia de cómo trabajan los empleados públicos en la Administración General del Estado, que se les dote de los medios adecuados, si queremos, lógicamente, que esas leyes que se aprueban, que son tan bonitas... Y de la dirección adecuada, que no son los funcionarios, los funcionarios son las víctimas de los empleados públicos, de la dirección adecuada. Don Carlos, un placer, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias.